Hola, ¿qué tal amigos? Este video va dirigido a los estudiantes e interesados en el tema de la soldadura por arco de plasma. Soldadura por arco de plasma, PAO por sus siglas en inglés, es un proceso de junta de dos materiales por calentamiento de estos. Esta unión se da a razón de un arco eléctrico estrecho que se origina entre el electrodo y la pieza de trabajo, que es calor transferido, o entre el electrodo y la boquilla de la antorcha, arco no transferido. PAO usa electrodos de tungsteno que no se consumen. Este electrodo está rodeado dentro de una cámara estrecha con un gas inerte. Al iniciarse el arco eléctrico, el gas se calienta hasta una temperatura de 16.700 grados centígrados aproximadamente, donde se ioniza y conduce la electricidad. Este estado se le llama plasma. Las ventajas del PAO es un mejor control del arco y menos área afectada por el calor generado, además de tener más tolerancia en la distancia de alejamiento del arco. Todo esto implica poder soldar en todas las posiciones y la mayoría de materiales. Las desventajas del PAO son costos elevados, tanto de material como de equipos, complejos procesos de soldadura y un alto entrenamiento del operador. En 1909, Schorner desarrolló un dispositivo por el cual se soplaba un gas tangencialmente a través de un tubo, se encendía y la fuerza centrífuga que producía el gas estabilizaba el arco a lo largo del eje del plasma formado, creando un escudo de baja presión. Este modelo fue usado para estudiar el estado plasma. En 1922, Gardin y Lutz utilizaron agua inyectada tangencialmente y electrodos de carbono que cruzaban todo el eje del tubo. Al formar el arco obtenían una alta densidad de corriente y elevadas temperaturas. Esta máquina no tuvo ninguna aplicación práctica. En 1953, Gallet, al observar una similaridad entre el arco eléctrico de plasma largo y una flama por gas, se esforzó por desarrollar un dispositivo capaz de controlar la intensidad de calor y velocidad del arco. Esto fue la base para la antorcha moderna. En 1955 se desarrolló la primera máquina de corte de plasma útil. Esta era parecida a la de una máquina de soldar, GTAO, con la diferencia que el electrodo de tungsteno no sobresalía el orificio de la boquilla y se usaba un gas para formar plasma. Los primeros equipos comerciales fueron ofrecidos en el mercado alrededor de los años 60. No fue hasta el año de 1963 que se desarrolló la máquina de soldar por arco plasma. PAO tiene más densidad de energía de arco y velocidad de gas plasma debido a que este es forzado a pasar por un orificio estrecho. El orificio del gas es un gas inerte que atraviesa la antorcha y rodea el electrodo. Este gas se vuelve ionizado en la formación del arco y se emite a través del orificio con un chorro de plasma. Generalmente se usa gas de protección que se provee desde una boquilla exterior que rodea a la interior. Su función principal es proteger el baño de soldadura de contaminación exterior
La boquilla estrecha que atraviesa el plasma tiene dos dimensiones principales: diámetro del orificio y longitud de la garganta. La distancia entre la punta del electrodo y la pieza de trabajo se reparte entre dos distancias. Al revés del electrodo, distancia entre la punta de este y la orificio de salida. Separación de la antorcha, distancia desde el agujero hasta la pieza de trabajo. Una cámara de pleno es el espacio que rodea al electrodo por donde se inyecta el gas y sale el orificio de la boquilla. La salida de la boquilla se construye de tal manera que imparta una dirección tangencial a la salida del gas. El proceso Ketau, el electrodo de tungsteno sobresale de la boquilla, la cual no es estrecha. La salida del plasma asume una forma cónica al alejarse de la pieza de trabajo o acercarse. El área afectada por el calor es variable. En cambio, en el proceso PAO, debido a que la salida del orificio tiene una forma cilíndrica que garantiza un área afectada por el calor casi constante. Por eso el proceso PAO es menos sensible a los cambios de la distancia del arco plasma. Debido a que el electrodo se encuentra dentro de la boquilla, existe un riesgo mínimo de contaminación por tungsteno a la pieza de trabajo. Debido a que el gas que pasa por la cámara de gas se calienta por el arco eléctrico, este se expande y pasa a gran velocidad a través del agujero de la boquilla. Esto es malo para el baño de soldadura. Por esto el diseño de las boquillas limita esta velocidad por un rango de 0.25 a 5 litros por minuto. El gas de protección debe entonces ser más rápido para asegurar la protección, y esta entre 10 a 30 litros por minuto. Al pasar el arco plasma por un orificio estrecho, se obtienen beneficios adicionales que no se tiene en el proceso Getao. Uno de los más importantes es la estabilidad del arco plasma, debido a la baja influencia de los campos magnéticos sobre el chorro de plasma. Al producirse una alta densidad de corriente y elevada concentración de energía, debido al estrechamiento del arco, se producen temperaturas altas en el arco plasma. En la figura se observa una comparación de dos arcos formados por el mismo flujo de gas y corriente, pero el de la derecha, con un estrechamiento de arco, se observa una mejor dirección y concentración de la temperatura en el material. El grado de alineación, la fuerza, densidad de energía en la pieza de trabajo son funciones de corriente en el plasma, diámetro y forma del orificio, tipo de orificio base, flujo de gas a través del orificio, tipo de gas de protección. Pueden ser ajustados para proveer altas o bajas energías termales. Por ejemplo, el uso del plasma para cortar necesita alta corriente, orificio pequeño, alto consumo de gas plasma, además de que éste conduzca el calor muy rápido. El uso del plasma para soldar requiere bajas concentraciones, agujeros más grandes y flujos bajos de gas plasma. Esto es necesario para asegurar un buen baño de soldadura y evitar salpicaduras. En soldadura por plasma se usan dos modos de arcos: arco transferido y arco no transferido. En el arco transferido, el arco se transfiere del electrodo
a la pieza de trabajo, se consigue una buena transferencia de energía al trabajo. Por esta razón es generalmente usado en soldadura. En cambio, en arco no transferido, el arco se forma entre el electrodo y el orificio de la boquilla. La pieza de trabajo no forma parte del circuito. Por esta razón se usa en corte de materiales no conductores. Algunas veces un fenómeno conocido como doble arco, el cual ocurre cuando se toca el material de trabajo con la boquilla, o un excesivo corriente o un orificio de boquilla muy estrecho. Se forma un arco entre el material y el electrodo, además de otro entre la boquilla y el electrodo. El calor generado es tan alto que daña el electrodo y la boquilla de la antorcha. La corriente directa es usada para soldar metales tales como aleaciones de acero, aleaciones de níquel y titanio. La corriente directa positiva es una extensión limitada para uso en alineaciones de aluminio. Algunas veces un fenómeno conocido como doble arco el cual ocurre cuando se toca el material de trabajo con la boquilla, o un excesiva corriente o un orificio de boquilla muy estrecho, se forma el arco entre el material y electrodo, además de otro entre la boquilla y electrodo. El calor generado es tan alto que daña el electrodo y la boquilla de la antorcha. El arco plasma es menos sensible a las variaciones de longitud de arco. En el proceso G-Town, el arco plasma tiene una forma cónica y una variación de longitud de arco. Afecta el área del trabajo aumentado, los problemas por tensiones originadas por la deformación térmica. En cambio, el arco plasma, esta forma es constante y pequeña, lo que asegura un área constante de calor en la pieza de trabajo. Gracias a lo anterior, es posible trabajar a largas distancias de trabajo con el arco plasma, que no sería posible lograr con el G-Town. La versatilidad del proceso permite la soldadura de distintos materiales como aceros al carbono y de baja aleación, aceros no revestidos y revestidos, y aceros inoxidables, posibilitando la soldadura en chapas de hasta 10 milímetros de espesor. Este tipo de soldadura permite la unión de materiales de grandes espesores a una sola pasada de materiales tales como titanio, cobre, níquel, aleaciones cromo-níquel. La composición del metal de aporte debe ser adecuado para el metal base. Los diámetros de las varillas de aporte dependen del espesor del metal base y de la corriente para soldar. La alimentación del metal de aporte puede ser manual o automático. El electrodo de tungsteno no consumible protegido
por una atmósfera gaseosa es el principal punto en común entre los procesos TIG y plasma. La principal diferencia se encuentra en la forma en la cual se establece el arco eléctrico entre el electrodo de tungsteno y la pieza a soldar. Se usa el tungsteno como electrodo no consumible, ya que tiene un punto de fusión muy elevado, aproximadamente de 6170 grados Fahrenheit, y prácticamente no se consume. La influencia de los gases plasmógenos, como el anular, siendo el gas plasmógeno el que propiamente genera el plasma, y el gas anular que protege la soldadura de la atmósfera, son importantes a la hora de soldar. Una constante es, por lo tanto, la elección de los gases y sus diferentes combinaciones que se derivan de los resultados, y especialmente de la velocidad de soldadura, la anchura del cordón, la forma de la zona fundida. Como gas de plasma se emplea normalmente el argón alta pureza o mezclas de argón hidrógeno, inoxtag. Como gases de protección se pueden emplear argón alta pureza, argón hidrógeno o mezclas argón helio. Procesos. En el primer caso, el arco de plasma crea un agujero a través de la unión a medida que la antorcha se desplaza a lo largo de la unión. El metal se funde enfrente del agujero de vapor, se desplaza girando hacia la parte de otros y hacia la parte de atrás y cerrando el agujero, formando el cordón de soldadura. La soldadura microplasma permite la aplicación de soldadura de materiales de calibres muy delgados. En la unión de chapas PAO es la unión de chapas finas. Se usa el método Melching, que consiste en la unión de metales sin la adhesión de metal de transporte. Para los espesores de 0.5 milímetros hasta 3 milímetros en aceros al carbono no revestidos y revestidos, y aceros inoxidables. Esta técnica es usada para la soldadura plasma mecanizada o robotizada de aceros inoxidables. Esta técnica posibilita la soldadura en una única pasada de chapas de hasta 10 milímetros de espesor con altísima calidad.
En los casos de una soldadura circular, este agujero subsiste en el fin del cordón. Cuando una rotación completa ha sido efectuada, la técnica consiste en evaluar o tapar este agujero. La técnica PAO ofrece una amplia gama de ventajas por encima de los procedimientos de soldadura de arco convencionales. Alta densidad de energía en un arco extremadamente centrado, alto rendimiento para breves periodos de soldadura, revestimiento homogéneo, libres de poros y salpicaduras. La mezcla, la aportación de calor, la distorsión y las zonas afectadas por el calor son menores que para cualquier otro procedimiento de soldadura de arco. Control ideal del grosor de los depósitos de soldadura, la más alta pureza y calidad de aleación, superficies más lisas con menos reprocesado. Aplicaciones. Los espesores máximos soldables en una pasada a borde, de borde a borde y sin ninguna proporción son para los aceros inoxidables 10 milímetros y para los aceros al carbono 8 milímetros. Esta tecnología puede ser aplicada tanto en uniones en plano como en cordones descendientes, ascendentes. Además, se posibilita soldar en cualquier posición. El arco plasma permite una gran concentración de calor en el punto de soldadura. Aplicaciones. Los espesores máximos soldables en una pasada de borde a borde y sin ninguna proporción son para los aceros inoxidables 10 milímetros y para los aceros al carbono 8 milímetros. Esta tecnología puede ser aplicada tanto en uniones en plano como en cordones descendientes, ascendentes. Además, se posibilita soldar en cualquier posición. El arco plasma permite una gran concentración de calor en el punto de soldadura. Elección de tobera. La aparición de estos arcos se debe al hecho de que bajo la acción del calor del arco, las capas de gas entre este y la tobera se ioniza siendo conductor y una parte del arco transita del electrodo a la pieza pasando por la tobera. En el cuadro siguiente indicamos para dos chapas entre los espesores soldables. Toberas cilíndricas multiorificios, diámetro de 2.5 milímetros y 3 milímetros. Toberas convergentes, divergentes, multiorificios, diámetro de 3 milímetros. En el caso de soldaduras de los aceros al carbono, puede ser, según las aplicaciones más ventajosas, utilizar el procedimiento plasma que el MIG, incluso si la velocidad de la soldadura pura es inferior en el caso del procedimiento plasma. El balance global
en el cual no se debe olvidar ni incluir los tiempos de proporción en la mayoría de veces en este procedimiento. Usos: la fabricación de calderas, la fabricación de tubos y la prefabricación de las tuberías. Utilización de la soldadura plasma en construcción mecánica. El proceso de soldadura por arco plasma se emplea principalmente para las uniones a tope de placas y tuberías. Su ventaja principal es que permite una penetración controlada. Formación y calificación de soldadores y operadores de soldadura. Los soldadores y operadores de soldadura TIG con experiencia anterior de soldadura de arcos son fácilmente entrenados como soldadores por arco de plasma y operadores de soldadura. La diferencia principal entre el entrenamiento para la soldadura por arco de plasma en comparación con la soldadura TIG radica en la comprensión de la importancia del flujo del orificio de gas y en el reconocimiento del efecto de menor tensión de arco como una variable de soldadura. En el manual de soldadura, el soldador tiene que aprender que no es necesario mantener un arco cerca como en otros procesos y que el largo del arco es generalmente la principal ventaja. Para la soldadura mecanizada, el equipo debe estar calificado para asegurarse de que pueda ser controlado dentro de las tolerancias indicadas para producir una soldadura de calidad comparable con los estándares de trabajo similares para otros equipos de soldadura. En la soldadura mecanizada, los operadores de soldadura deben ser entrenados para reconocer, generar y mantener las condiciones de keyholing. La antorcha del lado del monitoreo del keyholing no es la adecuada hasta que el operador de soldadura tenga una experiencia considerable. Además, incorpora para algunos metales como el titanio los escudos de oxidación requeridas de protección a la antorcha, impedir la observación de keyholing desde el lado de la antorcha. Una visión debajo del cordón sistema debería estar dispuesto siempre que sea posible para la máxima fiabilidad. Debido a que hay varios fabricantes de equipos de soldadura por arco de plasma, se recomienda que las instrucciones y la asistencia se obtenga del equipo proveedor en el establecimiento de un programa de formación
Recomendaciones de seguridad. Al soldar con corriente de arco transferido de entre 5 a 15 amperios, se recomienda que la careta tenga como escudo una pantalla de luz de plástico verde, en adición de la protección del ojo con un filtro de vidrio número 6 de oscurecimiento. Era transmitido por el canal 52 CPI de la cadena de comunicación MBS y conducido por Con los niveles actuales de más de 15 amperios se requiere un casco de soldador estándar con el apropiado filtro de vidrio. Además, use ropa adecuada para proteger la piel expuesta a la radiación del arco. Apagar el interruptor de alimentación principal antes de abrir el armario de distribución. Los accesorios de equipos tales como alimentadores de alambre, voltaje de arco, cabezas, osciladores, etc., deben estar conectados a tierra. Si estos accesorios no están conectados a tierra, la ruptura del aislamiento podría causar que estas unidades lleguen a estar eléctricamente calientes con respecto a tierra. Use ventilación adecuada, especialmente cuando los metales de soldadura con cobre tienen alto contenido de plomo, zinc o de berilio. Los accesorios de equipos tales como alimentadores de alambre, voltaje de arco, cabezas u osciladores deben estar conectados a tierra. Cuando un arco piloto se ejecuta de forma continua, tomar las precauciones adecuadas para protegerse contra el arco eléctrico y quemaduras de calor de fluido.